tengan la cordial bienvenida. Tenemos una cita con el Señor y la promesa que les había hecho la semana anterior de traerles esa enseñanza de esos espíritus malignos que entran y regresan. Y la hemos preparado para la iglesia, para los que escuchan, en especial para ustedes, los jóvenes. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor y había una parte de la canción que dice: en esos desiertos no hay agua. Y así es, allí es donde viven estos espíritus que salen y entran. La Iglesia Cristiana, la misericordia de Dios que es infinita, quienes trabajamos para mantener un ministerio puro en tres aspectos: confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad de los hombres, presenta espíritus que salen y regresan. Y hemos cogido el texto bíblico, Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Nos vamos a las Sagradas Escrituras a leer y les pido que tengan atención, pero de todas maneras vamos a estar haciendo memoria de esto. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice, ponga atención: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Entonces dice, piensa entre sí: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, sea tu nombre alabado, sea tu nombre glorificado, Señor amado, en esta tu casa, Padre, la iglesia, la misericordia de Dios que es infinita. Padre, nos comprometemos, Padre, contigo, Señor, y con la ley de Dios para dar ese crecimiento, Señor. Nosotros predicamos la palabra, tú das el crecimiento, amado Señor. Y en tu misericordia esperamos, Señor, ser llenos de esta palabra, hacedores de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, seas tú, Padre, guiándonos en este caminar del cristiano verdadero. Bendito sea el nombre, amado Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Dice, a manera de introducción, esta es una advertencia espiritual. Este pasaje es una enseñanza más solemne de nuestro Señor Jesucristo sobre la persistencia y astucia de Satanás, que el Señor lo reprenda. Aunque se le presenta como una imagen figurada, su significado apunta a una realidad espiritual muy profunda. No solo se refiere a las posesiones demoníacas, no, amados hermanos, sino también a la condición del alma que ha sido liberada de algún pecado, pero no ha sido plenamente entregada a Dios. Aunque el alcance general de las parábolas es en su mayor parte es claro y obvio, a menudo es difícil comprender el significado preciso de algunas
circunstancias contenidas en ellas. Este es el caso de la parábola que nos ocupa en el Evangelio de Mateo, en especial en el capítulo 12, cuyos detalles más sutiles podrían considerarse muy francos y tajantes. La verdad de Dios es franca y tajante, hermano. Es la palabra de Dios, es una espada de doble filo que entra hasta las coyunturas y los tuétanos, queridos hermanos, para quedarse ahí en nosotros, haciendo ese bien que el Señor quiere, transformando nuestras vidas, queridos hermanos, siendo partes esenciales de esta parábola misma. Su significado en general sugiere las siguientes observaciones. Hemos hecho 5 observaciones, la cual empezamos con la primera. Las personas, una vez liberadas de Satanás, vuelven a estar expuestas a sus ataques. Satanás ciertamente tiene poder sobre los corazones de los hombres, y esto atribuye mucho a su poder en las Sagradas Escrituras. Hay mucha literatura en las Sagradas Escrituras para poder entender esta situación. Enciega los ojos de los incrédulos, dice. Vayamos a mirar en 2 Corintios 4:4. Mire, escuche y entienda bien, amado hermano, los que están interesados. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios está no está con mayúscula, o sea, se refiere a Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, ¿se da cuenta? Según el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio. O sea, puede el pastor pasar todos los días, bueno, los 3 días a la semana o los domingos, predica el Evangelio, pero el enemigo ya ha cegado los ojos para que no resplandezca la luz del Evangelio en los hombres, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Y gobierna sus corazones trayendo el pasado. Trae el pasado de lo que eras antes y lo trae al presente, amado hermano. La astucia del enemigo es suspicaz, y por eso cuando nosotros venimos a la iglesia es para prepararnos para batallar y contrarrestar las artimañas del enemigo. Miren Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Se da cuenta? En el pasado quiere decir eso. Siguiendo la corriente de este mundo. Quizás eras un borracho, un marihuanero, quizás eras un mujeriego, tantas cosas, queridos hermanos, que no vamos a entrar en detalles. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice su palabra, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta, querido hermano? Aunque ya no tiene el mismo poder sobre los cuerpos humanos que antes, es evidente y evidentemente posee sus almas y las conduce a la perdición. En Juan capítulo 8, versículo 44, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio. O sea, eso quiere decir que no hay nada bueno en él. Y no ha permanecido en la verdad, o sea, que le gusta la mentira y el engaño.
y los fariseos le imputaron una asociación o pacto con Belcebú, porque ellos decían, por medio de los demonios saca espíritus, le hablaban a nuestro Señor Jesucristo. Tras mostrar lo absurdo de tal idea, contrastó su estado con aquel de los ninivitas y de la reina de Saba, y los comparó con la salida de un espíritu inmundo de un hombre que estaría en un estado peor, como que si Satanás nunca hubiese salido de él. Ahora bien, lo que aquí se dice respecto al espíritu inmundo debemos interpretarlo como Satanás directamente, expulsado de los judíos y que fue a lugares áridos. Los antiguos consideraban los lugares de desiertos como poblados de los demonios. En Isaías capítulo 34, mire, en el profeta Isaías capítulo 34, versículos del 10 al 15, ahí nos manifiesta con claridad cómo eran estos lugares. Vamos a leer rapidísimo en las pantallas, queridos hermanos. Isaías 34, 10 al 15. Rapidísimo. Dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella. Son símbolos de los espíritus, queridos hermanos. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y nivel de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Y en sus alcázares crecerán espinos, ortigas, cardos, sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Y mire ahí, dice en el 14, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá así morada y hallará para sí reposo. Se da cuenta, y en el último, en el 15, dice: allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres, cada uno con su compañera. Todos estos animales son espíritus, ahí es donde están ellos. Sin embargo, estos espíritus demoníacos prefieren vivir en los hombres. Así lo consideramos porque en Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 29, queridos hermanos, nos da una pauta. La palabra de Dios nos enseña. Miremos Mateo 8, 28 al 29. Dice: cuando llegó a la otra orilla, Jesús, hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, dice, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estos hombres estaban endemoniados, vivían en un cementerio, en sepulcros, queridos hermanos, y nadie podía atreverse a pasar por esos caminos. Y clamaron diciendo, estos demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Porque son espíritus, y los espíritus conocen al Espíritu de Dios, porque Él reina sobre todo espíritu, amado hermano. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos
religión de los judíos más plenamente que nunca, como lo veremos más adelante. Lugares que a menudo pierden su dominio a través de la predicación del Evangelio. Estos lugares, cuando es predicado el Evangelio, cuando estos animales representan, queridos hermanos, a todos esos espíritus inmundos, entonces, cuando es predicado el Evangelio, estos empiezan a tener que irse, huir del Evangelio, queridos hermanos, que es el poder de Dios. Pablo fue comisionado para convertir a los hombres del poder de Satanás a Dios. En Hechos capítulo 26, 18, en el libro de Hechos 26, 18, nos enseña esta palabra. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice. O sea, Pablo nos enseña, nos ayuda a través del Evangelio salir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, refiriéndose al Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados, queridos hermanos. Y el arma con la que los rescató de su dominio fue el Evangelio. No se olvide eso. En 2 Corintios 10:4 nos dice qué clase de armas tiene el Evangelio, querido hermano, en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestras milicias, nosotros somos obreros, somos soldados de Cristo, somos una milicia del Dios verdadero, querido hermano. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La misma energía divina también lo acompaña cuando la usamos. Mire en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. Aunque con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Se da cuenta, hermano? Aunque las conversiones son más raras que en los días de los apóstoles, no son menos reales. Sin embargo, quienes han sido liberados de él todavía están expuestos a sus ataques. Y esto nosotros tenemos que tener conciencia. La casa es barrida, pero desocupada. Cuando el espíritu inmundo vuelve, encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Esto nos habla de una reforma superficial, una vida aparentemente limpia, pero sin contenido espiritual real. Está vacía. La presencia de Dios, pues no se ha invitado a Cristo a morar en el corazón. Está limpia de los medios de gracia, la oración, la palabra, los sacramentos y la disciplina eclesiástica, o lo que es lo mismo, la comunidad de fe. No hay una transformación profunda como lo que produce el Espíritu Santo en el alma regenerada, querido hermano. Una vida sin el Espíritu Santo es vulnerable, por más ordenada
que parezca. Con cuánta frecuencia repitió sus ataques contra Pedro, perdón. Cuando Pedro acompañaba al Señor Jesús a Jerusalén, ¿qué le dijo el Señor en Mateo 16, 23? Mire, el enemigo iba contra Pedro. Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro el Señor: quítate delante de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás, sino que había un espíritu en él. Y le dijo el Señor: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así también al hermano Pablo, con qué envidiosa malicia abofeteó a Pablo en 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7. El enemigo lo abofeteó a Pablo, hermanos, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Se da cuenta? Porque el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Como renovó sus intentos, incluso contra el mismo Cristo, así que él todavía acecha su oportunidad para destruirnos. Él lo acosó a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a nosotros mismos, que a muchas veces andamos con un pie en el camino estrecho y con el otro pie en el extenso, donde lleva la perdición. ¿Cómo no nos va a tentar el enemigo, queridos hermanos? En 1 de Pedro 5:8 nos dice: por lo tanto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no está jugando, queridos hermanos, y no estaremos completamente fuera de su alcance hasta que finalmente seamos librados de nuestra guerra. En Efesios 6, 11, 12, queridos hermanos, dice su palabra: por lo tanto, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta cómo nos está enseñando la palabra de Dios? ¿Cuántos miles de espíritus están atrás de nosotros? Por lo tanto, tenemos que estar alerta contra este enemigo sutil, amados hermanos, porque si nos sometemos por segunda vez al demonio de Satanás, una vez que hemos sido liberados, nuestro último estado será peor que el primero. Es cierto que Satanás nunca podrá prevalecer finalmente contra los elegidos. Esto está evidente e implícito en el carácter que se les da. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido convertidos en verdad, queridos hermanos, cuando somos ovejas de su prado, cuando escuchamos la voz de nuestro amo, cuando somos obedientes, cuando somos humildes, entonces dice, es
capítulo 2, versículos 13 y 14 dice. Y ahí repite, queridos hermanos, y me es hacerles un énfasis a ustedes, los jóvenes. Él toma referencia 2 veces a los jóvenes. En el hebreo, cuando habla 2 veces, es que hay algo de importancia para el joven, querido hermano. Así es que ponga atención. Dice en 1 de Juan 2, 13 al 14 versículos: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, otra vez, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Santo. Se da cuenta, hermano. Las promesas de Dios también les asegura la victoria sobre él. Romanos 16:20. En Romanos 16:20 dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, mire, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por lo tanto, están autorizados a desafiar todos los poderes de las tinieblas. En Romanos 8, 38 al 39, queridos hermanos. Es que nosotros no vamos a poder vencer al enemigo si no es con la palabra de Dios, amado hermano. Por eso es que estamos usando versículo tras versículo para llenarnos del poder del Evangelio. En Romanos capítulo 8, versículo 38-39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Punto número 3. Aquellos en quienes Él puede regresar se describe en el texto en el versículo 44. Entonces, ¿a dónde van a regresar? ¿Y por qué regresan? ¿Cuáles son esas personas donde regresan estos espíritus? Los verdaderos hijos de Dios desean estar siempre llenos del Espíritu Santo y no permitirán que las cosas que agradan a Satanás moren tranquilamente en sus corazones. Pero los engañadores, que con tristeza y con nostalgia en su corazón miran el alejarse de su inmundicia, se conforman con un cambio parcial como el rey Herodes. En Marcos 6:20 dice una palabra. Marcos 6:20, porque Herodes dice, temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, o sea, le protegía. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero aún así, continúan con sus antiguos efectos y lujurias sin mortificar. Y cuando se presenta la tentación, son irracionales, actúan como animales. Y así este rey ordenó decapitar al siervo de Dios. Cuando una bailarina
lo pidió. ¿Se da cuenta? Pero en las Sagradas Escrituras ya nos anticipan y además nos quiere hacer partícipes de su infinita gracia y misericordia. Miren Salmos 78, del 36 al 38. Salmos 78, del 36 al 38, dice. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos. Con él ni estuvieron firmes en su pecado, pero él, en su pacto, pero él, que es nuestro Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Se da cuenta? En vano el Señor los aconsejaba y decía, pero él misericordioso perdonaba la maldad. Nos anticipa y a la vez nos da su misericordia. Judas, Ananías y Demas, estos siervos de Dios, sin duda conservaron su amor a este mundo por poner un ejemplo. Por lo tanto, Satanás encontró sus corazones verdaderamente limpiados y vaciados de pecado grave, pero aún provisto para sus deleites y perversiones. Donde quiera que este sea el caso, seguramente, por muy expulsados que estén estos espíritus, por un tiempo regresará pronto con mayor poder, y su regreso, su estado, será peor que nunca. Toma consigo otros 7 espíritus peores. Esto está en el versículo 45. El número 7 indica plenitud, ya sea en la plenitud de Cristo o en la plenitud demoníaca. Entonces, cuando dice toma 7, indica plenitud de maldad, viene con toda su fuerza, dice. Las personas quedan en una condición más peligrosa que antes. Ejemplo, personas que se alejaron del pecado, pero volvieron y cayeron aún más profundamente. Cada vez que rechazamos al Señor después de haberlo conocido, escuche bien, cada vez que rechazamos al Señor después de haberlo conocido, el corazón se endurece más. Mire en Hechos capítulo 10, 26, 27. Al libro de Hechos 10, 26, 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Evangelio nos prohíbe que contristemos al Espíritu Santo. Al ser contristado será provocado y apagado. Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Ahí nos está prohibiendo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerde una vez que los hombres sean desviados de la sencillez que es de Cristo nuestro Señor, sus mentes estarán más cerradas a la verdad que nunca. Sus conciencias serán silenciadas e insensibles, o lo que es lo mismo,
destrucción final. Quizás muchos duden si alguna vez han sido poseídos de Satanás. Quiera Dios que no. Pero esto por sí solo basta para demostrar que aún están bajo su dominio. Ese usurpador, ese mentiroso, ese engañador, reina en todo hasta que Jesucristo lo vence y lo expulsa. Y solo en respuesta a la oración ferviente, el adorable Salvador, Cristo Redentor, ejerce su poder para expulsarlo. Examinen pues si alguna vez han resistido así a Satanás y han obtenido la liberación de él mediante el poder y la gracia de Jesucristo. Punto número 4. Manténgase diariamente en estricta vigilancia contra él. Si ha sido expulsado de nosotros, busca una oportunidad para regresar. Así trabajan estos espíritus. Y no se le puede mantener alejado sino mediante la oración y la vigilancia constante. Vigilemos pues cada camino, cada avenida de nuestros corazones, imploremos la ayuda de nuestro divino morador, de nuestro Señor Jesucristo. El ejercicio de nuestras propias fuerzas, dependiendo de la intersección y la gracia de Cristo, nos asegura una salida exitosa del conflicto, queridos hermanos. Por eso es que Santiago nos aconseja en el capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. Someteos pues a Dios. ¿A quién se van a someter? A Dios. Y resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos son los que abrazan el Evangelio y experimentan su poder hasta el punto de apartarlos del pecado. Es claro e evidente. Pero después los siervos absorben doctrinas falsas o se involucran en asuntos de dudosa controversia y así cambian sus deseos externos por otros aún malignos, como la superstición, el orgullo, el fanatismo y la intolerancia. Su servicio es diferente, pero su maestro es el mismo, y sus disposiciones invitan el regreso de Satanás con la misma fuerza que las lujurias más arraigadas. Y el punto 5, nuestro último punto, una generación advertida. El Señor Jesucristo nos advierte a esta generación, juntamente con los judíos. Jesús no solo habla de individuos, sino también de una generación entera que, habiendo recibido luz y verdad, no respondió con verdadera fe. Por eso es que dijimos, hablaremos después de los judíos. Dice, los judíos, a pesar de haber sido liberados de la idolatría, rechazaron al Mesías y su estado espiritual final fue peor que el inicio. En segunda de Pedro 2, del 20 al 21, dice su palabra: ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cómo evitar este final, queridos hermanos? Recibiendo plenamente a Cristo en sus corazones y no solo buscando limpiarse de los malos hábitos, viviendo una vida llena del Espíritu Santo que mora en los humildes y obedientes. O sea, tiene que usted ser humilde y obediente, permitiendo que la gracia de Dios transforme no solo nuestras acciones, sino también nuestros deseos más profundos, queridos hermanos, permaneciendo vigilantes en oración, sabiendo que la batalla espiritual es constante día tras día, querido hermano, usando los medios de gracia, la palabra, la oración, los sacramentos, como ya lo dijimos, la disciplina eclesiástica, la comunidad de fe en definitiva. Conclusión. Escuche la conclusión, amado hermano. Jesús les advierte a los que si no se convierten, si no abren el corazón a la luz que Él ha venido a traerles, quedarán en una oscuridad peor que la que han tenido hasta ahora. Se plantea aquí una situación que suele suceder con demasiada frecuencia a quien pretende alejarse del mal y de sus tentaciones por sí mismo, sin acercarse a Dios ni solicitar su gracia y su ayuda, tarde o temprano, y más bien temprano, terminará por caer de nuevo en algo peor que aquello de lo que creía haberse librado. Y como ya ha vivido la experiencia de una supuesta liberación que al final resultó fallida, es muy probable que esta vez ya no quiera ni siquiera intentar librarse. Su situación es, como dijo Jesús, mucho peor que antes. Jesús arroja los demonios y demuestra que esta es la señal de la llegada del reino de Dios, victorioso sobre las fuerzas del mal. Sin embargo, el tiempo de Satanás continúa. Una vez arrojado, vuelve. La lucha no termina. Todavía incluso parece intensificarse. Por eso el discípulo no debe pensar nunca que está salvo e inmune de la tentación del pecado. Cuando uno ha sido liberado de los males y no aprende sensatez, sufrirá cosas mucho peores. El hombre debería ser juicioso al menos por dos cosas o dos razones: por haber sufrido antes ya y por haber sido librado. Es más, incluso se añade una tercera motivo: la amenaza de sufrir cosas peores, queridos hermanos. Si usted no quiere estar en esta situación, póngase en las manos del Creador. Recuerde en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie.